Buenas tardes, bienvenidos todos ustedes, les damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy, que lleva por título La verdadera riqueza. Recuerden que estamos estudiando la carta de Santiago y vamos en el capítulo 1, por lo cual me gustaría que me acompañaran ahí a la carta de Santiago, capítulo 1, donde estaremos meditando del versículo 9 al versículo 11. Esta carta preciosa que tiene una riqueza para nuestra vida, para todos los días que enfrentamos diferentes pruebas, y aquí podemos encontrar sabiduría. Vamos a primer capítulo de Santiago. ¿Ya lo tienen? Dice así en el versículo 9. Santiago capítulo 1, verso 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra que nos has dejado para meditar el día de hoy. Te pedimos que seas tú preparando nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, para que podamos edificarnos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos. A mí, Señor, dame la oportunidad de compartir esta palabra de una forma sencilla, de tal forma que mis hermanos puedan comprenderla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pobres, ricos, esclavos, libres, judíos, griegos, señores feudales, siervos, proletariado, burguesía. Este antagonismo son conflictos que hemos podido ver a lo largo de la vida. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha hecho esa diferencia entre el color de piel, entre el que tiene económicamente, el que es, el que no es, el pequeño, el grande. Y esto lo podemos ver. Y aquí, seguramente, en el primer siglo, cuando Santiago escribe esta carta, problemas de esta índole también estaban ocurriendo. Aquellos hermanos que eran de una posición acomodada y hermanos que vivían pues al día. O tal vez al ser esparcidos en aquellas regiones tuvieron que dejar todos sus bienes. Y entonces ahora estaban atravesando la prueba de vivir sin esos bienes. Y aquí queda plasmado para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos aprender acerca de estos temas. Aunque no menciona aquí la pobreza, no habla de un hombre pobre, porque pobre es aquella persona pues que no posee nada, es como un mendigo, ¿no? Es como una persona en situación de calle. Aquí se refiere a un hermano que es de humilde condición, es decir, una persona sencilla, ¿no? Ahorita vamos a explicar esto, ¿no? Pero yo me gustaría primero poner esto sobre la mesa. ¿Creen ustedes que exista una diferencia para Dios acerca de estas cosas? Es obvio, la respuesta es no, porque dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas. O sea que Dios no está fijándose en la persona que tiene dinero. ¿O creen ustedes que podemos apantallar a Dios con dinero? Así como apantallamos o así como nos apantallan aquí en algunas ocasiones, ¿no? La gente que se compra un carro nuevo, una troca nueva y apantalla, ¿no? Con su música a todo volumen y se baja con sus botas y su hebilla, ¿no? Y su chamarra de cuero, ¿no? Que pretendemos a veces hacer ese tipo de cosas. A Dios no le puede esto, ¿no? Porque la misma Escritura dice que del Señor es el oro, que del Señor es la plata, del Señor es la tierra y su plenitud. Así que si el Señor nos permite tener bienes, pues es porque Él tiene misericordia de nosotros y Él pone en nuestra mano si tenemos algún bien. Y Jesús mismo dijo, ¿no? Que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. También enseñó que
Por tanto que nosotros nos afanemos en nuestra vida, si nos afanamos por lo que comemos, por lo que bebemos, dice Jesús que eso no es importante, que aún los pajarillos, las aves, Dios las alimenta. Dios tiene cuidado de las aves, ellas no trabajan ni recogen en graneros, no están como nosotros afanados en el trabajo. Esas avecillas todos los días en la mañana se levantan cantando, alegres. Tendríamos que aprender algo de ellos, ¿no? De los pajaritos que se levantan contentos. ¿Y tú cómo te levantas? Todo enojado, gritando, haciendo un alboroto. No, ¿verdad? Tú no te levantas así. Tendríamos que aprender, ahí están cantando ya para nosotros ahorita. Tendríamos que aprender de ellos, Jesús nos lo enseñó. Digo, vean a los pajaritos, no trabajan y no viven afanados como ustedes, como nosotros. Entonces, eso es lo que podemos ver. Y con esto no estoy diciendo yo que no tengamos que trabajar, ¿eh? No estoy diciendo que, ok, como aquí se dijo que no hay que afanarse de nada, ya no vamos a trabajar, porque también la Escritura dice que el que no trabaja, que no coma. Así que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad del trabajo, tenemos que trabajar, pero lo necesario. Y dedicarle tiempo al Señor en las cosas importantes, ¿cierto? Entonces, si Jesús dijo que la vida no consiste en los bienes que poseemos, en las riquezas, ¿en qué consiste la vida entonces? ¿En qué consistirá? ¿En qué creen ustedes que consista la vida? Pues en vivir una vida piadosa, respetando a Dios, agradándole en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que intentar agradarle a Dios, que todas las cosas que hagamos, dice la Escritura, que las hagamos como para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra parte. No lo hacemos para ganarnos una salvación o ganarnos nada, no. Simplemente lo hacemos porque esa es la forma en la que tenemos que vivir, agradándole a Dios en todo, agradando a Dios en todo. Nosotros los hombres casi intentamos hacer separación en todas las cosas. Como vemos, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la historia, separamos a los ricos, a los pobres, todo lo estamos separando siempre. Una de las cosas que ha intentado el hombre hacer es separar la moral de Dios, cuando es Dios mismo el autor de la moral. Pero el hombre se ha empeñado en separarlo, en únicamente enseñar una moralidad de acuerdo a un estándar de vida. Pero ¿de qué le sirve a un hombre vivir una vida moral y no conocer a Dios? Aunque viva una vida íntegra, aunque respete todas las normas, pues si no conoce a Dios no va a tener salvación. Entonces no es nada más enseñar moralidad, es enseñar quién es el autor de esa moral, quién determinó por qué hacemos estas cosas o estas no debemos hacer. Es algo de lo que nosotros la humanidad ha intentado hacer, ¿no? Separarlo. Aunque sabemos que Dios al final sí hará una separación. Dios al final de los tiempos dice que va a separar unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Qué es lo que determina o cómo es que Dios va a hacer esa separación? Bueno, por medio de los que viven en santidad, las personas que hicieron una decisión por Cristo, que viven en los caminos de Dios, y los va a separar de los hombres que no aceptaron a Cristo y que viven una vida siguiendo los deseos y las pasiones de su corazón. Ahí sí podemos hacer una diferencia, y ahí sí Dios va a hacer una diferencia entre aquellas personas que aceptaron a Cristo y las que no lo aceptaron, las que vivieron de acuerdo a sus mandamientos y las que vivieron conforme a sus propios intereses. Ya sea aquí en la tierra, hablamos de economía, pues hay quienes aquí en la tierra únicamente tienen en perspectiva sus intereses, no les importa los de los demás. Como antes, ¿no? Digamos que la burguesía, ¿no? Y la clase proletariada, ¿no? Los burgueses eran los que tenían el dinero, la economía, los que movían todo. Y la clase proletariada, pues los trabajadores.
Y hemos visto, bueno, Marx la llama la lucha de clases, ¿no? Que ahí se estaban ahí peleando, ¿no? Entre el obrero y los dueños de las empresas y los dueños de todos estos bienes, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros podemos ver aquí, ¿no? Que Dios sí va a hacer una separación. Así que pobres y ricos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios no hace diferencia entre hombres que tienen dinero y hombres que no tienen dinero. Ahí no, Dios no está dando favor al que tiene dinero o al que no tiene. Ambos tenemos las mismas oportunidades, podemos los dos, tanto ricos como pobres, podemos aceptar también a Cristo. Tenemos la oportunidad de aceptar y de acercarnos a la gracia de Dios, por medio de su gracia, recibir esos favores y las bendiciones que Dios tiene. Pero también somos libres para rechazarlo, porque somos seres morales, responsables de lo que hacemos. Tenemos libre albedrío, así que nosotros decidimos qué queremos hacer, aceptar a Cristo o rechazarlo. Eso ya es cosa de cada uno. Yo te recomiendo que aceptes a Cristo, porque el rechazar a Cristo tiene consecuencias y el aceptarlo tiene bendiciones. Así que Santiago nos escribe entonces en esta carta, les escribe con respecto a los hombres de humilde condición y hacia los ricos. Va a dar una enseñanza. Santiago va a transmitir una enseñanza hacia los hombres de humilde condición y a los ricos. Seguramente vimos o pensamos, podemos imaginar que en esos tiempos pues estaban esos problemas en la congregación o en las congregaciones de diferentes lugares, conflictos que los creyentes estaban teniendo por la economía. Aquellos creyentes que únicamente se basaban, o como dice Pablo, ¿no? Que venían a la congregación y comían y bebían. Los que tenían economía traían grandes banquetes y ahí se emborrachaban, y los que no tenían, pues únicamente se traían su sandwichito y ahí se lo comían y ya. Un vasito de agua y era lo que alcanzaba. Y entonces había conflicto por esos intereses, por la economía. Santiago nos va a enseñar cómo debe ser el comportamiento, cómo debe el creyente que tiene dinero, cómo debe comportarse, y el que no tiene, cómo también debe de comportarse. Entonces eso es lo que vamos a ver, o lo que enseña. Entonces vamos a ver que cualquiera que sea tu situación económica, cómo debes de responder. En los versos anteriores que hemos estudiado ya vimos, ¿no?, cómo enfrentar las pruebas, con gozo, con alegría. También vimos cómo, si tenemos escasez de sabiduría, que la pidamos a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. También pudimos ver el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Y ahora, en primer lugar, vamos a observar el hombre de humilde condición. Un hombre de humilde condición es alguien que tiene una posición modesta. Es una persona modesta en términos de recursos materiales, riquezas o estatus social. Esa es una persona de humilde condición. Es una persona que no se enorgullece de sus posesiones. Aquí en la tierra puede tener casas, dinero, y él reconoce su dependencia de Dios y de las otras personas. O sea, él no es una persona que dice, yo porque tengo dinero puedo hacer lo que yo quiera. No, esta es una persona que reconoce quién le puso en su mano esos bienes, y que fue Dios. Así como lo dijo Job. Job dice en el capítulo 1, Dios dio. Él reconoce quién le dio los bienes. Dios me los dio. Está reconociendo. Entonces, esta humildad no está basada en una falta de confianza. Esa humildad que el hombre de humilde condición tiene no está basada en una falta de confianza en sí mismo, sino en el reconocer que todas las cosas provienen de Dios. Ahí está su verdadero, su centro, está centrado. Conoce quién le dio las cosas, y no es que él esté únicamente haciendo una falsa humildad, como a veces nosotros lo pretendemos hacer. No nosotros, sino otras personas, ¿no? Porque nosotros, dice Pablo le dice a Timoteo que nosotros no hemos traído nada a este mundo y que sin duda nada podemos sacar de él. ¿Qué trajimos a este mundo? Job también dice, desnudo salí del vientre de mi madre.
y desnudo volveré allá, a donde nos toque. Así es de que, ¿qué trajiste tú cuando naciste? ¿Traías un lingote de oro? No traíamos nada. Algunos, yo he escuchado que dicen, es que traía su tortita debajo del brazo, pero pues ni tortita ni nada, porque nacimos encueraditos. Y cuando morimos, ¿qué llevamos? ¿No dice las canciones que escuchamos, nomás un puño de tierra? Bueno, ni el puño de tierra, bueno, tal vez en las uñas, nos llevamos la tierra en las uñas, pero de que llevemos un puño de tierra, no podemos llevar nada. Así que la vida del hombre, pues, no depende de los bienes que posee, sino de Cristo. Entonces vamos a ver, si fuera el caso de que el hombre de humilde condición enfrentara escasez, ¿cómo debe enfrentar la escasez? Porque algunas personas se la viven quejándose de todo, ¿no? Ahorita con la pandemia hemos podido ver una alza en los precios como del 50 al 60%. Bueno, nosotros que estamos en contacto con precios ahí de cosas, de productos, nos damos cuenta, 50, 60, algunas cosas hasta el doble han aumentado su precio. Y realmente sí está la economía, no nada más en México, la economía mundial está hecha un desastre. Esta pandemia vino a poner de cabeza la economía. Pero no podemos vivir quejándonos de todas las cosas. No podemos echarle la culpa al gobierno, no podemos vivir echando las culpas a las personas. O vamos a echarle la culpa a la pandemia, al presidente, a las Naciones Unidas, aquí no. Tenemos que afrontar las pruebas, dice Santiago, con gozo, con alegría. Y entonces, una de las cosas que no tenemos que hacer es estarnos quejando de nuestra economía. Si nos ha tocado escasez, no tenemos por qué estarnos quejando. Tenemos que confiar en Dios porque Él alimenta a los pajarillos. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Creen ustedes que si nos dio a su Hijo, no nos dará también todas las cosas? Así que tenemos que confiar en Él ante la escasez. Dice Primera de Timoteo, acompáñame ahí, por favor, para leer lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Pablo le dice o le escribe algo importante, a Timoteo, que también es importante para nuestra vida, si es que estamos atravesando por escasez. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 8, así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué tenemos que hacer? Estemos contentos, dice. Sustento y abrigo. Con eso, ¿para qué queremos más? Con el sustento y con el abrigo es más que suficiente. Ahora, podemos ver también otro aspecto en la escasez, en la vida de los hombres, que causa daño. Y esto es robar. Porque muchas personas cuando se encuentran en esa necesidad, lo primero que hacen es querer ir a robar. Robar no es la solución. Yo escuché el testimonio de un hombre, un amigo mío. Él me dijo que cuando él se casó, tenía poco de casado, estaba pasando por una situación muy difícil. Y entonces tenía a sus hijas sin comer y estaban enfermas. Y entonces dice que él agarró una cadena que tenía y agarró un pasamontañas. Y se puso el pasamontañas, se salió a la calle. Llegó junto a una panadería, se puso el pasamontañas, agarró la cadena, esperando a la persona que venía saliendo de la panadería para quitarle el pan y la leche y lo que pudiera quitarle. Dice que se escondió, agarró la cadena ya para hacerlo. Y dice que en eso, cuando él estaba así, pasó un hombre y le dijo, amigo, mira, te quiero prestar este dinero y cuando tengas me lo pagas. Pero no hagas eso. Dijo, no hagas eso, mejor ten este dinero. Y dice que le dio dinero. Y él tomó el dinero, compró sus medicinas, fue por su leche y su pan y lo trajo a su familia. Y dice que cuando llegó estaba así como que avergonzado, ¿no? De haber querido hacer eso. Y dice que jamás volvió a ver a esa persona que le prestó el dinero.
ya nunca la encontró, pero él dice que eso le impidió hacer lo que él estaba dispuesto a hacer. Muchas veces a la gente se le hace fácil, pero de ese tipo de situaciones están llenas las cárceles. Van y creen que es fácil robar, agarrar algún artículo de alguna tienda y entonces los meten presos. Porque a los zampones grandes, esos ni los agarran. Ellos tienen dinero para salir. Pero el que tiene necesidad, no, cae en el error, en la trampa, cae en la trampa de querer las cosas fáciles. Y ahí mismo donde estamos en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, vamos a leer el verso 9, ¿qué dice? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿En qué caen los que quieren enriquecerse? En tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación de querer rápido. Y entonces ese es como un lazo que los atrapa y los desvía del camino. Y los hunden en la cárcel, porque ahí se quedan. Por una cosita de nada. Por querer salir de la pobreza. Así que esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en las cosas que tienen valor eterno, porque las cosas terrenales son efímeras, son pasajeras, son momentáneas. Hoy lo tienes, mañana ya no lo tienes. ¿Cuántas personas que tienen cantidades muy grandes de dinero que manejan en la bolsa, que de repente las pierden? Porque hicieron un mal manejo, porque invirtieron mal, qué sé yo, y de repente se quedan sin dinero. Ahí se les terminó. Así que entonces, nuestro amor y nuestra confianza tienen que estar depositadas en Dios, no en los bienes que poseemos, porque los bienes son pasajeros. Los podemos perder, nos los pueden robar. Amén. Entonces, ese es el hombre de humilde condición. Ahora vamos a ver que las riquezas pueden ser muy peligrosas. ¿Por qué pueden ser muy peligrosas las riquezas? Ahí mismo, en donde estamos en 1 de Timoteo 6, podemos avanzar al versículo 10, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que el amor al dinero, o sea, ¿por qué puede ser peligroso las riquezas? Cuando nosotros ponemos nuestro amor en ellas. Porque dice Pablo, porque raíz, o sea, el comienzo de todos los males es el amor al dinero. No tenemos que amar el dinero, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos manda Dios. Pero ¿cuántas veces nos hemos equivocado y amamos el dinero? Y ponemos nuestra mirada en el dinero y le damos nuestra atención al dinero y queremos dinero y queremos cosas, bienes. Entonces aquí está la palabra de Dios, que el amor al dinero no nos conviene, es perjudicial para nosotros. ¿Qué otra cosa? La confianza en las riquezas. Confiar en las riquezas es algo que nosotros por ningún motivo tenemos que hacer. O sea, no son, yo sé que las riquezas, bueno, yo sé que el dinero es necesario, no las riquezas, el dinero es necesario para comprar comida, para comprar ropa, tal vez para comprar un automóvil, para movernos de aquí para allá, para comprar una casa, para tener un techo, ¿no? Nuestro sustento diario es indispensable el dinero, pero no podemos tener nuestra confianza en el dinero. Dice Lucas capítulo 12, si me acompañan ahí, Jesús más bien, les refirió una parábola a unas personas que estaban ahí, pues, inquietando, ¿no? Ahí, con algunas inquietudes que tenían ahí. Dice Lucas 12, en el verso 16, que también les refirió una parábola. Lucas 12, verso 16, que también les refirió una parábola diciendo,
la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Ven este hombre que confiaba en sus riquezas? Él estaba confiado. ¿Qué le producía felicidad y alegría a este hombre? Sus bienes. Alma mía, repósate, porque muchos bienes tienes, mucho has hecho. Mira cuántas casas tienes, mira cuántos carros tienes, mira cuántos millones tienes en el banco. Alma mía, puedes descansar, puedes dormir en paz. Pero Salomón nos enseña en el libro de Eclesiastés que al rico no lo deja dormir la hartura de lo que tiene. Porque o está pensando cómo hacer más, o está con el pendiente que se lo vayan a robar. Entonces, no es verdad que el rico puede descansar tranquilo. Pero este es un ejemplo que pone, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que no debemos poner nuestra confianza en el dinero. Nuestra confianza tiene que estar ¿en dónde? En Dios. Acompáñeme ahí usted a Filipenses capítulo 4, porque Pablo, él nos enseña con su propia vida cómo él aprendió a manejar su economía, cómo él pudo atravesar por diferentes circunstancias y cómo él logró salir avante de esto. Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 13 vamos a leer. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que todo podía Pablo en Cristo que lo fortalecía? Pues cuando estaba en escasez podía vivir porque Cristo lo fortalecía. Y cuando tenía abundancia, también estaba contento porque el Señor estaba con él. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Si tenemos escasez o tenemos lo necesario, aprenda usted a contentarse como lo hacía Pablo. Conténtese con lo que tiene. Y si tiene usted un poquito de más, pues también conténtese. No ponga su amor y su riqueza ahí. Póngala en Dios. Porque dice Santiago que al rico o a las riquezas le pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale con calor abrasador, esa hermosura de las flores, ¿no?, que podemos ver, pasa un tiempo y se marchitan. Y ya, se terminó, se muere la flor. Bueno, pues así son las riquezas también, son pasajeras. Sí, en un momento de esplendor y de gloria, pero después se terminan. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Santiago, dice que al que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿A qué se refiere esto? Pues a que te gloríes en Cristo. A que te gloríes en Cristo. Pues también Pablo enseña, mas el que se gloría, dice, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que delante de los ojos de Dios no eres aprobado si te glorías tú mismo. ¿Han escuchado esas personas que se la pasan hablando de ellos? No, mira que yo he logrado hacer esto. No, mira que yo he hecho aquello. No, mira que yo
empecé sin nada y ya tengo esto y aquello. Y, o sea, siempre están hablando de eso. ¿Han escuchado personas así? Se están gloriando, se están alabando ellos mismos. Pero es mejor no alabarse uno mismo, sino dejar que los demás te alaben, ¿no? También cuenta otra historia Jesús, ¿no? De un hombre que fue invitado a una fiesta y se sentó en los primeros lugares, ¿no? Dice, no hagas eso de sentarte en los primeros lugares, porque tal vez venga otra persona más importante que tú y te digan, a ver, déjame este lugar, ¿no? Para esta persona, y te manden hasta atrás. Y entonces quedes en vergüenza, ¿no? De que te fuiste a sentar en un lugar que no era el tuyo. Dice Jesús, es mejor que vayas y te sientes en los asientos de atrás, y cuando venga el que te invitó diga, ahí está mi cuate, no, usted véngase para acá. Y entonces tú quedas ahí como que, pues sí soy aquí del círculo familiar, ¿no? Entonces no debemos alabarnos nosotros mismos, tenemos que gloriarnos en Cristo. ¿Por qué o cuál es la causa por la que podemos gloriarnos en el Señor? ¿Cuál sería la causa? Vamos a ver qué dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. ¿Cuál sería la causa para que nos gloriemos? O que Santiago le dice que el hermano que es de humilde condición, que se gloríe en su exaltación. ¿Cuál es esa exaltación? Ya sabemos que la palabra de Dios dice que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor para que cuando fuere tiempo fuéramos exaltados, ¿no? Y también dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debamos tener, sino que cada uno piense de sí con cordura. Es decir, que pongamos los pies en la tierra y que pensemos con cordura delante de nuestra persona, ¿no? Dice primera de Pedro 2, en el versículo 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, o sea nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero que ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Nosotros somos linaje escogido, de eso es de lo que tenemos que gloriarnos, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio y que somos una nación santa. ¿Sí somos eso? ¿Somos personas santas que vivimos en santidad? Aquí se refiere a una persona, una nación santa, como a personas que Dios ha escogido, ha apartado para un propósito. La iglesia, Dios la apartó con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces podemos gloriarnos en Cristo en esta manera. Dice Pablo también, si me voy a gloriar más bien en mis debilidades. ¿Y nosotros en qué nos gloriamos? En nuestras fortalezas muchas veces. Entonces tenemos que aprender a encontrar el equilibrio, a equilibrar nuestra vida para que no seamos avergonzados, para que el hermano que es de humilde condición se gloríe en su exaltación. ¿Cuándo? Cuando Cristo nos exalte. Para que cuando Cristo venga, si es que viene en estos días, o si morimos, pero el día que nos toque ir delante de la presencia de Dios, que no lleguemos envanecidos, ay Señor, mira, yo hice, yo esto, yo aquello. No, humildemente, con humildad. Señor, no tengo nada que ofrecer. Señor, mira, siempre quise obedecerte, pero no me fue posible. Pero mira, aquí estoy, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, como dijo Pablo, y que entonces sea Dios quien nos exalte. Y el hermano que tiene dinero, que tiene bienes, dice, gloríese en su humillación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un día todos esos bienes se van a terminar. Que no esté poniendo su esperanza en las riquezas ni en los bienes que posee, porque esos son momentáneos, sino que más bien ponga su esperanza en Cristo, que Él es el que da verdaderamente y todas las cosas.
Concluimos pues que la verdadera riqueza es tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y que la pobreza es no tener a Cristo. La pobreza es nacer en tinieblas, vivir en tinieblas y volver a las tinieblas, ahí donde es el crujir y rechinar de dientes. Eso es pobreza, porque no se tiene a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo, somos más que vencedores, mediante aquel que nos amó, mediante aquel que se dio en rescate por nosotros, para que nosotros tuviéramos la manera de ser exaltados. Aquel que siendo rico se hizo pobre, contrario, ¿no?, a todo lo que hacen los reyes y los gobernantes y los hombres, los magnates y los millonarios, ¿no? Ellos no se empobrecen, ellos al contrario se jactan de sus grandes fortunas, de sus grandes riquezas, y hasta los ponen en las revistas, ¿no?, en primera plana. Fulano de tal, el hombre más rico de México. ¿Y cuánta gente en pobreza? Entonces no vamos a decir nombres porque no sabemos la vida de ellos, ¿verdad? No sabemos si sean creyentes o no sean creyentes. No podemos entrar en eso, ¿verdad? Pero hacemos un análisis de que quién es rico y quién es pobre, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, pongamos la mira en las cosas de arriba, que son las que permanecen eternamente. No dejemos que los bienes pasajeros de este mundo nos deslumbren, no sea que nos desviemos del camino, no sea que nos desviemos de la verdadera fidelidad a Cristo. Que los bienes de este mundo no sean causa de tropiezo para nuestra vida. Y hay que decir como Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y si Dios quiere darnos bienes, amén, gloria a Dios. Y si no, pues estemos contentos teniendo abrigo y sustento. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos dejas para poder meditar en ella, sabiendo, Señor, que si tenemos bienes de este mundo, no están en ellos nuestra confianza, sino en ti. Ayúdanos a que esta palabra se haga viva en cada uno de nosotros y que si no tenemos abundancia de bienes, no sea causa de tropiezo para nuestra vida. Y que si los tenemos, aprendamos a encontrar, Señor, el equilibrio entre estas dos posturas, Señor. Que no causen a nuestro corazón un conflicto, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos vamos a despedir de los que se conectaron con nosotros. Talibel, le mandamos un abrazo, hermana, que el Señor la bendiga. Julio Morales Noyola, mi querido hermano, un abrazo, un saludo, que el Señor te bendiga. Verónica Ponce, bendiciones, que el Señor te siga prosperando. Héctor Gómez Hernández, mi querido hermano, un saludo, un abrazo, te mando desde aquí, desde esta congregación, que el Señor te siga bendiciendo. Y parece que son los que podemos ver. Y los que lo van a ver en diferido, pues también les mandamos un saludo y que el Señor los siga bendiciendo. Hasta la próxima.